Tengo un lapso de tiempo desde que se construyó el Bet HaMikdash, antes de que se construya, desde que entramos a Eretz Israel. Es muy interesante, pero nosotros salimos de Egipto, después de la salida de Egipto, estuvimos 40 años en el desierto, ¿correcto? Sí. Esto es desierto. Estuvimos 40 años en el desierto. Después de los 40 años en el desierto, ya entramos a Israel. Sí, 40 años en el desierto, con la entrega de la Torá, 40 años, y estuvimos después, ya entramos a Eretz Israel. Entrando a Eretz Israel, se tardó más de 400 años hasta que se construyó el Bet HaMikdash. ¿Quién construyó el Bet HaMikdash? David HaMelech. David HaMelech va a ser el que va a construir el Bet HaMikdash. Antes de que David HaMelech nazca, todavía yo tuve 400 años. El Bet HaMikdash duró 420 años. El primer Bet HaMikdash. Bet HaMikdash es esto. Bet HaMikdash, 420 años. Y en total, desde que entramos hasta que se destruyó el primer Bet HaMikdash, fueron 850 años. 850 años. Quiere decir que estuvimos 430 años sin Bet HaMikdash. Sin Bet HaMikdash ya habíamos entrado en Eretz Israel. Es muy interesante, porque ¿qué hicieron 400 años? Es muchísimo tiempo para no tener Bet HaMikdash. Sí estaba el Mishkan, ellos llegaron con el Mishkan, estaba el Mishkan Shiloh, pero Bet HaMikdash como tal no hubo hasta después de 430 años que estuvieron ya dentro de Eretz Israel. Mucha gente no tiene ese dato. Ahora, ¿quién construyó el Bet HaMikdash? David HaMelech. David HaMelech empieza con los cimientos del Bet HaMikdash. La última palabra de Megillat Ruth, la última palabra es David. David. Entonces quiere decir que aquí estamos empezando la vida antes de que nazca David HaMelech. Todavía no nace David HaMelech. En esto la Ruth es la abuelita de David HaMelech. Entonces, con Shaul HaMelech, que es el suegro de David HaMelech, empieza la era de los reyes. Empieza la era del primer rey de Israel, es Shaul HaMelech. Antes de eso era la era de los jueces, y es donde estamos ahorita. Ahorita es donde vamos a empezar, de los jueces. Dice aquí, y fue en el momento cuando juzgaban los jueces, y había hambre en la tierra. Empezó en el tiempo de antes, era mucho más difícil la comida. ¿Por qué? Porque dependíamos todo el tiempo del agua, de que llueva. Si no había lluvia, no había comida. Empezó el hambre en Eretz Israel en esta época. ¿Y de qué vivían? De la tzedaká que daba la gente. Los jueces la repartían. Recibían ellos tzedaká y los jueces repartían esta tzedaká a la gente para que la gente coma. Entonces empezó el hambre en la tierra de Eretz Israel. Vayelech ish mi Betlehem Yehudá, se fue un hombre de la casa de Yehudá, de la tierra de Betlehem Yehudá, la Gurbis de Moab, se escapó y se fue a vivir a las tierras de Moab. ¿Quién es el enemigo número uno del pueblo de Israel? El único pueblo, de los únicos dos pueblos que no se pueden convertir al judaísmo. Hay nada más dos pueblos que que tienen una penalización, que no se pueden convertir al judaísmo. Todos los pueblos se pueden convertir. El que quisiera convertirse, todo mundo se puede convertir, fuera de dos: Amón y Moab. Amón y Moab son los dos pueblos que no se pueden convertir al judaísmo. ¿Quiénes son estos Amón y Moab? Las hijas de Lot. Las hijas de Lot que cometieron incesto, cometieron incesto con su papá cuando se salvó de Sedom, ¿sí? Estas dos hijas, Amón y Moab, son las que crearon dos naciones y que se llaman Amón y Moab, estas dos naciones. Y estas dos naciones que crearon, cuando en los 40 años, en los 40 años que íbamos pasando en el desierto, pasamos cerca de este pueblo y no nos quisieron dar de comer. Les pedimos agua, veníamos sedientos y veníamos hambrientos. Le pedimos a estos dos pueblos que nos den de comer y no nos quisieron dar de comer.
Entonces, en la Torá se le penaliza a estos dos pueblos y se les dice, cuando yo te necesité, tú no estuviste para mí. El día que tú me necesites y quieras acercarte al judaísmo, yo no voy a estar para ti. Entonces, se le penaliza a los dos pueblos, Amón y Moab, que no se pueden acercar al judaísmo. Entonces, hay un hombre que es rico, que es millonario, que se llama Elimelech. Este hombre Elimelech es millonario y mantiene toda la generación. Toda la generación, él le da de comer a todos todo el tiempo. Está bien, de repente sale que él mismo dice, ¿qué voy a hacer? Le estoy dando de comer a todos, pero vienen, ya me molestaron demasiado. Vienen a tocar la puerta a los pobres todo el tiempo. Todo el tiempo están viniendo a tocar la puerta. Entonces agarra y dice, me voy a escapar y me voy a ir a vivir lejos de la tierra de Eretz Israel. Se escapa Elimelech y se va a vivir al peor lugar del mundo. Primero que nada se va a vivir con Goim, y no nada más con Goim, se va con Moab. Moab, tenías que haber pensado, si te vas a escapar, no vas a escaparte a vivir a Moab, sabiendo que Moab es el peor enemigo, quien está penalizado de no convertirse, te vas a ir a vivir a Moab ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo la Megilá. ¿Tienen todos Megilot? Empiezo. Dice, vive Yemei Shofet HaShofetim, y fue en los tiempos en que reinaron los reyes, Vairav Baaretz, y empezó la hambre en la tierra de Eretz Israel. Vayelech Ish mi Betlehem Yehudá, se fue un hombre de la casa de Judá, la Gurbis de Moab, se fue a vivir a los campos de Moab. Veishto, no se fue solo, se fue él con su esposa. ¡Qué milagro! Veishto, él se fue con su esposa. Ushne Banav, y tenía 2 hijos varones. Eso es lo que tenía. 2 hombres, su esposa. Entonces se escapa él con su esposa y con sus 2 hijos, se escapa, se lleva todo su dinero, todo su ganado, todos sus camellos, y se va a vivir a la tierra de Moab. Veshem Aish Elimelech, ¿cómo se llamaba este hombre? Elimelech. Veshem Ishto Naomi, ¿y cómo se llamaba su esposa? Naomi. Veshem Shne Banav, y el nombre de sus 2 hijos, Mahlón de Gilión. Sus 2 hijos se llaman Mahlón y Gilión. Todos son Efratim. Efratim, vamos a ver Rashi ahorita, quiere decir importantes. Todos son aristócratas, son de la tribu de Yehudá. Yehudá era el presidente, Yehudá era lo más alto. Entonces todos eran de alta alcurnia, era de la gente más importante de la tierra de Israel. Mi Betlehem Yehudá, Vayavoz de Moab, y se escaparon y se fueron a vivir a de Moab, Vayusham, y estuvieron ahí. Ahora hay 4 motivos, únicamente 4, por qué se puede vivir afuera de Eretz Israel. Si alguien no tiene uno de estos 4 motivos, no podemos estar viviendo acá en México. O sea, todos tenemos que vivir en la tierra de Eretz Israel, en nuestra tierra. Hay nada más 4 motivos que te permiten salir de la tierra de Eretz Israel para estar viviendo en Chutz La'aretz. Entonces, el primero es Pashiduch. Si una persona no está encontrando novia en Eretz Israel, se le permite viajar para encontrar novia. Ahora la pregunta es, si ya la encontraste, pues ya regresa. Pero para Shidduch se puede salir de Eretz Israel. Para Parnasá, si no tienes dinero, no la estás haciendo, no tienes una forma de cómo vivir en él. Entonces, para Parnasá está permitido irte de Eretz Israel, porque si no estás pudiendo trabajar ahí y te vas a ir a vivir a otro lado, está permitido salir de la tierra de Eretz Israel. Segunda, la tercera, para Torah. Si es que alguien no está pudiendo estudiar Torah en Eretz Israel, que sería raro, pues porque ¿quién no está pudiendo estudiar Torah? Si es la fuente de la Torah es Israel, pero para Torah. Y la cuarta es para educación de tus hijos.
está muy difícil, no sé por qué, pero hay una cosa más que es la educación de los hijos. La educación de los hijos se ha complicado un poquito en Israel. En Israel se ha complicado, no sé por qué, está escrito Eretz Israel Mahkimah. La tierra de Eretz Israel hace a la gente inteligente, hace a la gente astuta. Mande, Mahkimah, de Jochma, Mahkimah, enriquece, te hace muy inteligente. Los niños en Israel son unas balas que hay veces que los papás no pueden con ellos. Allá. Entonces, en todos lados, hoy en día educar es una de las cosas más difíciles. Les dije, hoy en la mañana un muchacho tuvo un bebito, Baruch Hashem, y me paré a decir unas palabras, y le dije, lo más fácil de los niños es traerlos al mundo. Traer un hijo al mundo es muy fácil. La educación, educar a un niño, amén, educar a un niño es una tarea para unos padres grandísima, que hay veces nosotros no sabemos la tarea que tenemos en nuestras manos. Es una tarea muy difícil que te están encomendando en tus manos, que no siempre es eso. Y sigo teniendo la obligación de la educación, aunque ya sean mis siempre, abuelos. Toda la vida. Una persona es padre toda la vida. Claro que hay una edad crucial, que es, vamos a decir, a los 7 años, que es 6, 7 años, que es edad de Jinuj, hasta Bar Mitzvah, y luego pero siempre nosotros como padres, si nos hacen caso, tenemos que... Hay veces sí, y hay veces escuchan, hay veces no oyen, pero sí escuchan. Hay veces que le decimos algo y algo estamos haciendo. Pero la realidad es que tenemos que vivir en la tierra de Eretz Israel. Elimelech se sale sin ni un motivo. A ver, ¿cuál es tu motivo? Ya estás casado, ya tienes hijos, ya tienes Parnasá, si era multimillonario, ya tienes Parnasá y ya tienes Jinuj. No había permiso para salirte. ¿Por qué te sales? Porque lo estaban molestando. ¿Y era el único rico? No, había muchos, tenía cómo resolver, pero él era uno de los ricos. Entonces dice acá, se escapa de la tierra de Eretz Israel para irse a vivir a Moab. Voy a Rashi, en el primer Rashi. Dice, Vaibe Yemé Shofet Shofetim, y fue en los tiempos de los reyes, Lifne Meloch Melech Shaul. Estamos empezando la historia antes de que reine el rey Shaul. ¿Qué quiere decir? Mucho antes de David, del rey Salomón, apenas Shaul fue el primer rey de Israel. Y estamos hablando que ya pasaron más o menos 400 años de que entramos a la tierra de Eretz Israel, de la salida de Egipto. Ya pasaron 400 años, David Amelech lo va a construir. Entonces todavía falta muchísimo. Sí. Entonces falta mucho, estamos empezando. Antes de que reine el rey Shaul, ocurre esta historia. Sheayu Dorot mi Parnesim, era una historia que la gente se mantenía o comía al Yedea Shofetim, por medio de los jueces. ¿Qué quiere decir? Los jueces se encargaban de repartir el dinero hacia todos los pobres, ¿sí? Beyemé Absan, y era en el tiempo de Absan. ¿Quién era Absan? Boaz, que va a ser toda la historia que vamos a ver. Absan allá, Shamru Rabetenu, Absan de Boaz. Dijeron los Jajamim, Absan, ¿quién es? Boaz. Vayelech Ish Ashir Gadol allá. Se fue. ¿Y quién era este hombre? Un hombre rico, millonario. Sí, Elimelech. Allá. Beparnas Ador, y era el hombre que mantenía a todos los pobres, a toda la generación. Él era un hombre tan rico, con tanto dinero y ganaba tanto, que se dedicaba, él mantenía a todos. Veyatzami Eretz Israel, y se fue de Eretz Israel, lechutz laaretz mi penet zarotaim. Me duele muchísimo esta palabra que dice Rashi. Dice, se fue de Eretz Israel a Chutz Laaretz por codo.
Porque era charota en qué decir, tenía el ojo muy chiquito. El ojo chiquito, ¿a qué se refiere? Que era muy codo. Entonces fue, pero espérate, si me estás diciendo atrás que él mantenía, entonces si tal vez mantuvo a Eretz Israel 10 años, esa no la recordaste, le estás recordando que se fue ahorita, ya lo llamaste codo, pero antes dijiste que era el que daba tzedaká, que era el que mantenía a todos, entonces muchos años daba tzedaká, sí, pero si su final fue el escaparse de los pobres, quiere decir que también su principio no tuvo tanta fuerza, fuertísimo. Pero el final, como acabó así, muchas veces el final es lo que clasifica todo. Cuando dicen que Neilá en Kippur es una de las tefilot más importantes, porque Neilá es el candado, ya es el sello final, ya es la forma en que sellas todo el ul y todo hacer Yemet Teshuvah, lo sellas con Tefilata Neilá, y Tefilata Neilá siempre dan una derashá para que la gente se esfuerce mucho. El final depende mucho. El final de Elimelech, ¿cuál fue? El final fue escaparse de los pobres. Todo el tiempo se preocupó por ellos. El final se escapó. ¿Cómo lo recordamos? Como alguien que se escapó por su final. Qué doloroso que alguien que tuvo... Sí, qué doloroso que alguien que tuvo una trascendencia como ser humano durante muchos años, y al final acabó mal, también el principio no se le considera de gran valor. Shaitaenot Zarabanim, tenía su ojo corto con los pobres. Abaim le dojacó lekach neenash, que venían a tocarle su puerta y por eso fue castigado. Por eso Dios lo castiga. Esto en el Pasuk Gimal no tiene Pesukim. Esto, entonces ahí vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, estoy Vayamot de Elimelech, y se muere Elimelech Ish Naomi. Se muere Elimelech, Dios lo castiga, recibe un castigo muy severo por salirse de Eretz Israel, escapándose de los pobres y sin permiso para salirse, porque no contaba con ninguna de las 4 permisos para salirse. Akadosh Baruj Hu se lo lleva al cielo. Ya estaban, no sabemos. Fíjense cómo dice Vayalmot Elimelech, fallece Elimelech, Ish Naomi, el esposo de Naomi, Betishaer, y queda ella, Ushne Banea, con sus 2 hijos. Lo único que queda, ya fallece el papá y queda ella con tus 2 hijos. Regrésate. Ahora, ¿por qué? Ya cuando vio, ahí voy, es Rashi, este es Rashi. Ahorita explico dos opciones de Rashi. Ya vete, ya viste que ocurre una tragedia. El esposo no era mayor, no era muy grande. Ya vete de regreso. ¿Qué te vas a esperar a hacer? No hay nada que hacer. Ya vete de regreso. Ya te mandó la señal Dios que algo está raro, algo estuvo mal. Naomi es una tzadeket. Ya vete de regreso a Israel. Si ya viste que ocurrió la tragedia, te vas a quedar a vivir en Moab con el enemigo. Te vas a quedar a vivir. Agarra tus maletas y ya vete. Dice Neenash. Voy a ver el Rashi en Pasuk Bet. Efratim. ¿Qué quiere decir Efratim? Importantes. Hashubim. Era la gente más importante de Israel. Y esto es un problema doble. Cuando la gente importante comete este tipo de errores y se escapa y se lleva a sus hijos, y que este tipo de errores es muy grave, y estás haciendo un Hilul Hashem a toda la gente que te está volteando a ver. Hay mucha gente, tú dices, pero sí, yo no soy un ejemplo. Tú crees que no eres un ejemplo, pero tú que sabes que tal vez entre tus primas, entre tus amigas, tú que sabes que la gente no te voltea a ver a ti, y tal vez por culpa tuyo, porque tú metiste a tus hijos en tal escuela, ahora te jalaste a todos los que estaban abajo
trabajo de ti a meterlos en esa escuela. Entonces tengo un problema que dependían de él. Y aparte, había gente que daba parnasá. Y aparte de esto, el error que comete. ¿Cuál es el error que comete? En la vida hay soluciones. No podías haber solucionado. ¿Cuál era tu problema? ¿Que te molestaban mucho los pobres? Haz algo, tiene que haber una forma de solucionar. Pon una persona encargada, tú ya no te encargues de esta dependencia. Pon una oficina como se acostumbra a hacer, no es el fin del mundo, no necesitas mucha cabeza para entender. Pon una oficina y en esa oficina se pone un horario y tú cuando vengan a pedirte a ti perdón, yo ya no me dedico de la tzedakot, puse un jajam encargado de mi tzedakot, pasen con el jajam y el jajam pone horarios y reparte dinero y se acabó. Así es como se hace muy... Eso, y tiene que haber como esta solución, otras 10 soluciones. ¿Cuál fue la solución que tomó este hombre? Abandonar todo. La peor solución del mundo, que no pensó en el riesgo de sus hijos. Sí, a llevarlos a Moab. En el momento que tú tienes 2 hijos casaderos, y te vas a vivir a Sde Moab, no se te ocurrió irte a vivir a ningún lado, más que se te ocurrió irte a vivir a Moab, que Moab es el pueblo que no le quiso dar de comer a Israel. Ahí te pusiste en riesgo a tus hijos por tu dinero. Perdóname, excuse me, ¿qué vale más en tu vida? ¿Qué vale más en tu vida? ¿Tu dinero más que tus hijos? Ahora, ¿qué pasa? En el momento que el rey de Moab se entera que viene un príncipe de Israel, viene con sus maletas y viene con sus camellos y se va a establecer a vivir en Moab. ¿Qué hizo? Salió con sus hijas en las manos. Y dijo, si va a venir un príncipe, va a venir a vivir a la tierra. En ese momento salió con Goyot. No te estás dando cuenta, Elimelech, que estamos hablando de un hombre importante, no un hombre laico, estamos hablando de un hombre importante. ¿Cómo no calculó el riesgo, Shema Israel? ¿No calculaste el riesgo? ¿No te diste cuenta que había un peligro? ¿No te diste cuenta que algo podía pasar si ibas a vivir entre Goim? ¿No entendiste que meter a tus hijos a una escuela de Goim, que llevar a tus hijos, que podía ocurrir? ¿No pensaste que no tienes con quién casar a tus hijos? ¿Dónde estuvo tu cabeza? ¿Y qué me contestan? Porque no estoy entendiendo. Pero no estoy entendiendo. Elimelech no es un cualquiera. No es un cualquiera. ¿Quién es Elimelech? ¿Quién es Elimelech? ¿Hijo de quién? De Melech. Elimelech, hijo descendiente de Nachshon ben Aminadab, del que se aventó al mar, el que nos abrió el mar, descendiente de Nachshon. Estamos hablando de los reyes de Israel, lo más grande, lo más alto de Israel es este hombre Elimelech. No me digas que no tuvo información. ¿Cómo gente grande en momentos, y esto nos da mucha tristeza, porque si los grandes cometen errores, ya que nos queda a nosotros. Si el grande de la generación, si Elimelech, el hijo, el nieto de Nachshon ben Aminadab, el hombre, el descendiente de quien tuvo el zehut de abrir el mar enfrente de Moshe Rabenu, más que Moshe Rabenu no había abierto el mar y Nachshon lo abrió. Este hombre abrió el mar, su hijo Elimelech comete un error de este tipo. Si es que hay un dicho en hebreo que es, si es que a los cedros les alcanzó el fuego, ¿qué quiere decir? Los cedros son árboles grandes, fuertes. Si a los cedros los alcanzó el fuego, ¿qué van a decir las ramitas chiquitas? ¿Qué vamos a decir nosotros? Y vuelvo a cuestionar, ¿cómo este hombre, Elimelech, comete este error? ¿En qué momento se le ocurre que ir a vivir entre Goim con 2 muchachitos de 20 años era opción? ¿Qué me contestan? ¿Qué ese tipo de errores? Cuidar su
Parnasá era más importante que cuidar. Hay momentos en que nos bloqueamos. Y él se verá, tampoco nadie le dijo nada. No sé, no. Hay momentos en que súper, un gilgación grandísimo. Imagínense que un jajá muy grande se vaya a vivir a la tierra, a la montaña, a Tarumara, porque ¿qué fue con sus hijos? ¿Y con quién se casó? No sé qué va a pasar. Esto es lo que está pasando acá. Pero una persona cuando esté enojado, cuando una persona está agobiado, comete errores. Y hasta los grandes, estaba agobiado, ya tenía muchos problemas, le estaban tocando la puerta. Bueno, sintió que esta era una decisión, y puede ser que él pensó que era una decisión momentánea. Me voy 6 meses y regreso. Pero en el momento que llegó a la tierra de Moab, salió el rey de Moab a recibirlo con todos los honores del mundo. Bueno, tal vez dijo, bueno, un ratito, un rato estoy acá, en lo que se me baja el coraje y ya me regreso. Es que no hay un ratito. En la vida no hay un ratito. Voy a probar un poquito y después regreso. Está escrito en la Torá, todo el que dice voy a pecar y luego hago teshuvá, Dios no le da permiso de hacer teshuvá. Le quitan la oportunidad. Ese hombre, ¿qué está pasando? Él que dijo, ahorita regreso. ¿Alguien te dijo que ibas a vivir para poder regresar? La vida no es garantía. ¿Quién te dijo que ibas a vivir? ¿Quién te dijo que ibas a poder regresar? Y hay veces que una persona comete este tipo de errores. Estamos leyendo Megilat Ruth para aprender nosotros. Hay veces que nosotros cometemos este tipo de errores de pensar, nos vamos a destrampar un poquito, o voy a bajar un poquito, y ya después vemos a ver qué hago. Aquí nos enseña una Megilá de escalofríos, que esto se escribe porque podría ser la Shon Hará, porque esto no es, estamos hablando de la Shon Hará de él, pero como es una lección milenaria para toda la vida, esto se documenta. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, y a cada quien le toca aprender algo. Este tipo de errores, cuando una persona dice, él seguramente, un hombre tan grande, no creo que pensó casar a sus hijos con Goyot, y probablemente él no las casó, porque hasta el pasuk que sigue dice, se casaron con Goyot. Todavía el pasuk, ahorita dice, y se murió, y todavía no dice que se casaron. Pero ya fue, ya conoció al rey, ya conoció y aquí, después de que él murió. Así se entiende el pasuk. Pero acá abajo Rashi dice que el rey ya salió a recibirlo con sus 2 hijas en la mano. Pues quién sabe los tiempos en los pesukim. Es difícil entender, tal vez ya se conocían, ya eran amigos, ya estaban saliendo, y luego se murió Elimelech. Pero yo me llevo una lección muy grande. Hay un peligro cuando una persona juega con los límites. En el momento que tú te brincas la barda pensando, ahorita resuelvo, ahorita arreglo, o voy a hacer algo en los negocios, voy a hacer algo que no es tan kasher, pero un poquito, tantito, y no pasa nada. No pasa nada. Y la persona normalmente se encharca y ya no sales de aquí. Y no nada más él ya no salió su esposa, y no salió sus hijos, y sus hijos al final acaban falleciendo también. Es una historia trágica y triste. Se casaron, no tuvieron hijos y se murieron ellos también. Entonces la historia acaba, esta es una historia en el principio, porque al final ya todo después se pone, es una historia muy bonita todo el final. Pero ahorita, Ruth, todo se hace, cambia todo. Ahorita en este momento, en el momento en el que estamos, la historia, si quisiéramos escuchar una historia triste en la Torá, es esta, Megilat Ruth. Qué tristeza esta Megilá, tiene toda la tristeza del mundo. ¿Por qué? Se van 4 personas y regresa una. Ruth no se considera que regresó, después se convirtió. Pero ahorita en este momento se van 4 de viaje y regresa uno. Regresa la esposa sola, sin esposo, sin hijos, sin nietos,
qué historia más horrible, qué situación más fea. Cómo gente grande en momentos comete errores. Y comete errores, ¿por qué? Porque tomaste decisiones apresuradas, tomaste decisiones, te importó más tu dinero, te importó más tu sufrimiento, pero yo creo que este hombre lo analizó. No puedo pensar que el hijo de Nachshon ben Aminadab comete este error. No existe cometer este error. Fue el peor error del mundo. Si todavía hubiera 3 familias, te vas a ir a vivir a Guadalajara y hablas a Guadalajara y te dicen, hay 10 familias que respetan Shabbat. Bueno, pues ya lo analizo, ¿sí? Pero si te dicen no hay Yudim, ¿te vas a ir a vivir ahí? Entonces, hay un riesgo. ¿Cuánto calculas los riesgos? Y sentimos que esto está lejos de nosotros, pero nos pasa mucho en vacaciones. Nos pasa mucho en vacaciones que la primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿vas a salir de vacaciones? ¿Vas a llevar a tus hijos? ¿Vas a llevar a tus hijos a vacacionar? ¿Qué van a ver tus hijos en ese lugar? ¿Cuál es el ejemplo que se van a llevar tus hijos de ese lugar? Muchas veces, y es lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita del Rashi, que está diciendo, llevó a tus hijos. ¿Quieres ponerte en riesgo tú? Ponte en riesgo tú. Poner en riesgo a tu familia completa, a tu mujer y a tus hijos. Ahorita regreso. Ya no hay ahorita regreso. No regreso. Y sus hijos tampoco regresaron. Pero es un año voy a ir a construir un edificio a Cancún y me regreso. ¿Tú tienes la vida comprada? ¿Tú sabes lo que puede pasar? ¿Hay escuelas a donde vas a llevar a tus hijos? Primera pregunta, ¿hay escuelas? ¿Dónde los vas a meter? ¿Hay escuelas Yehudim? ¿Con quién van a convivir tus hijos? Son decisiones de fuego. Y aunque tú digas, voy a regresar, ¿tú sabes que vas a regresar? Yo no sé. Tal vez te quedas a vivir 50 años ahí. Y si te quedas a vivir 50 años ahí, ahorita tus hijos tienen 20 años, pero no sé qué va a pasar después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy en Rashi, en el Pasuk Bet. Efratim Hashubim, gente importante, gente de alcurnia, gente de Torah. No estamos hablando de gente secular que no pensó en todo, que no calculó las consecuencias. Vejen Ben Tojo, Ben Saf, Efratim. Hay otros lugares donde ya se utilizaba este término de Efratim. Reeja Shibuto, vean qué Rashi tan importante. Fíjate qué tan importante era este hombre. Sharei Isi Eglon, que he aquí que casó Eglon Melech Moab, casó Eglon, el rey de Moab, invitó a su hija le Machlón, con Machlón. Machlón se casó con la hija del rey de Moab, de Amar Mor, porque está escrito en la Gemara, dice Mor, Ruth bitó Sheleglón. Ruth era la hija del rey de Moab. Pero ya no entendí. Toda la historia de toda la Megilá era que Ruth era pobre. Fue a recoger de la tierra espigas cuando se quedó sin nada. Pero que vaya con su papá. ¿Por qué no le pidió si era el rey de Moab? Era el rey de Moab, y si ya había fallecido su papá, que vaya con su hermano. Eran los dueños de toda la tierra, los dueños de todo Moab. Los dueños de todo Moab. Ruth dice, si ya me salí de ahí, ya no regreso. Fíjense el otro extremo. Fíjense, 2 personalidades. Elimelech, que dijo, un ratito, voy un año, hago unos cuantos negocios y regreso. No va a pasar nada con los muchachos, no va a pasar nada con nada. En lo que estamos ahí, yo les enseño Torah, yo me siento con ellos a estudiar Jabrutá. Puso en riesgo todo y no regresó. Y Ruth, por el otro lado, Ruth dijo, yo no arriesgo un centavo. Oye, si no tienes dinero y no tienes esposo y tienes problemas,
pídele a tu papá. Regrésate al palacio y vive como reina, y después alcanzo a Naomi. Después alcanzo. Entonces ella, ¿qué dice? Es ahorita. Entonces fíjense los dos polos. Y esto es lo que yo les dije. En español dicen, hay gente que nace estrella y hay gente que nace estrellado. Esa no es la Torah. La Torah, la estrella, Elimelech, se me estrelló. Y el estrellado, ¿quién era el estrellado? Ruth, Goy, todo, la abuelita de David Amelech. Se intercambian los papeles. Yo lo único que pido, antes de irte a Eretz Israel, tócale la puerta a tu papá, que te regale unos centenarios y llévatelos. Te vas sin un centavo, te vas sin un peso a un país nuevo, no tienes para comer, no tienes pan para comer. Dijo, si yo entro al palacio de regreso, no salgo, me tengo que ir. Yo si quiero Torah, es ahorita. Me tengo que ir. Seguro que son almas especiales. Sí, si no pensamos que son almas especiales, pero a mí con todo y el alma especial, mi pregunta es, pídele. Yo no dudo que si ella toca la puerta de su papá, ¿qué le va a decir su papá? Fodal, nada, o le va a decir no te vayas. Oye papi, tengo un problema, no tenemos dinero y nos vamos a ir a vivir a Israel. No te preocupes, hija, toma estas joyas, toma este oro, llévatelo. Entonces vemos dos figuras muy interesantes en la Torah. Una se llama Elimelech y otra se llama Ruth. Ruth viene de la nada y se convierte en la madre del reinado, en la madre del rey David, en la abuelita del rey David, del rey Salomón, de Shevet Yehudá, Velo Yasú Shevet mi Yehudá. En la historia, en Melech HaMashiach, sale de esta mujer. Y Elimelech, que viene, ¿de dónde? De la alta alcurnia. ¿De dónde viene Elimelech? De Yehudá mismo, de mismo Yehudá. Elimelech tiene el sello de Yehudá, de él puede nacer el Mashiach, de Elimelech puede nacer el Mashiach. ¿Quién nació de Elimelech? Nadie. Cero. Los dos hijos que tenía, los perdió todo. ¿Cómo la vida tiene decisiones y decisiones de minutos? Decisiones, los dos utilizaron sus libres albedríos, pero hay veces que hay decisiones de minutos que tú no puedes saber. Tú puedes saber. No, después vengo, después regreso, después busco. ¿Tú eres Dios? Elimelech dijo, voy al campo de Moab. No creo que se pensó quedar a vivir allí. Dijo un ratito en lo que me despejo, y luego vengo de vacaciones un rato. Sí, por eso se fue. Pero él dijo 6 meses, exacto, en lo que empieza, esto es muy bien, me gustó, en lo que empieza a llover, en lo que acaba el hambre, y ya me regreso. Pues ya no regresó. Y Ruth, que dijo, si yo no me voy en este minuto y empiezo a caminar sin un peso en la mano, pero empiezo a caminar en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque estoy viendo una figura de la mejor suegra de la historia, que se llama Naomi. Ella dijo, yo no me despego de ella, ni un minuto. Yo con ella, a donde tú vayas, yo voy a ir. No me voy a despegar de ti. Pero espérate, ¿cómo creció? ¿Cuál fue la infancia de Ruth? Pues en el palacio. Entonces está súper interesante, y cómo nosotros no nos damos cuenta que muchas veces cometemos errores en nuestra vida, y hay errores difíciles de arreglar, ¿sí? Hay veces que nosotros hacemos o traemos a nuestras casas
traemos a nuestras casas a proveedores o a socios que no son Yehudim o lo que tú quieras para comer, nada más para que conozca la familia. Espérate, todo es peligroso. Tus hijos te están viendo, tus hijos están al tanto de lo que estás haciendo. Entonces ahorita fue todo lo que pasó, dice acá, el Glonaita. Dabar Ajer Efratim, mi Betlehem Keroya Efrat. Ok, se muere Elimelech, el esposo de Naomi. Estoy en Rashi, en el Pasuk Gimal. Dice Rashi, Ish Naomi, Lama Neemar, ¿para qué me avisas que era su esposo? Pues si toda la historia ya me dijiste que es su esposo. Mikan Ambru, de aquí se dice algo muy triste. Este es un Rashi muy famoso. Mikan Ambru, En Ishmet El Aleishto. Quien más sufre la ausencia, la falta de un ser, de una persona, es el cónyuge. Es o la mujer o el hombre. La verdad es que los hijos tarde o temprano se arreglan, pero la pareja, Barminan no aleno a nadie, la pareja es quien más sufre. Entonces este sufrimiento para ella, en el momento que se queda sin esposo, un sufrimiento tremendo. Los hijos, pues no sé, se arreglan, se casan, llega un momento que ellos hacen su vida, pero el dolor para quien se queda, para la mujer que se quedó solita. Veamar Ish Naomi, y hay quien dice, este también es un rashi importante para entender todo lo que va a venir ahorita. Hay quien dice Ish Naomi, que el Omar, ¿para qué dice que era el hombre de Naomi? El hombre de Naomi, que el Omar, para avisarte, le fiche y allá Ish Naomi, por cuanto Sheu allá Ish, para decirte que él era el hombre de la casa, él era el que decidió, y que lo más probable es que esta decisión la tomó él sin la autorización de ella. Él agarró a su mujer, agarró a sus hijos y dijo, nos vamos. Naomi, Vesholeta Lea, él la gobernaba ella, Veite Felalo, y ella se nulificó ante la decisión de él. Vean que Rashi, Lekach, por eso, Pagá Bomidata Din, por eso lo castigaron a él, Veloba, y no a ella. Espérate, ella también sufrió, pero esta pena de muerte le tocó a él y no a ella. Ok, te la compro. Y los hijos, y cuando ya se murió, al menos que digamos que los hijos también dominaban a la mamá. Que la mamá le dijo, nos vamos, y los niños le dijeron, te vas sola. Nosotros aquí nos quedamos. Se entiende. Ok, entonces, vayamos Elimelech Ish Naomi, se murió Elimelech, el esposo de Naomi, Batishaer y Ushnebanea, y se quedó ella con sus dos hijos. Viseula Em Nashim, y se casaron ellos con mujeres. No dice que Naomi los casó, dice que ellos se casaron con mujeres. Entonces, la pregunta, se entiende que eran las mismas mujeres, que eran las del rey, que la sacó, que ya habían salido con él, que ya habían convivido con el papá, que ya todos se casaron con exactamente, con esas mujeres. Moabiot, las dos eran mujeres moabitas. Shemech Ahat Orpa, el nombre de una era Orpa, Veshem Shenit Ruth, y el nombre de la segunda era Ruth. Veyeshevu Sham Keeser Shanim, y se quedaron ahí más o menos 10 años. 10 años, ahí se quedaron a vivir con sus esposas. Y después, Vayamot Gam Shenehem, después se murieron ellos dos también. No tuvieron hijos y se murieron ellos dos. Se mueren ellos dos también, pero dice Gam Shenehem, también ellos dos, Mahlón y Gilión. Los dos, Mahlón y Gilión, los dos se murieron. ¿Por qué dijo también ellos? El papá y también los demás. Vatishaera Isha, y se quedó esta mujer, Mishnei Eladea, sin sus dos hijos, Umi Isha, y sin esposo. Isha con Dagesh al final es Ishela, su esposo de ella. Dice Rashi que este Gam
se murieron ellos también, no se refiere al papá, sino a qué se refiere, a toda su riqueza. Toda su riqueza se murieron todo su ganado. Antes la riqueza eran los animales. Primero se moría un animal y otro animal, y perdieron a todos los camellos, y después perdieron a todos los caballos, y pasaban ellos diciendo, ¿qué está pasando? No dice, ¿qué está pasando? Y cuando Dios te manda el mensaje, dice que Dios llora. En la Torah está escrito que Borolam llora. ¿Por quién llora? Por quien le va mal en un lugar y no se cambia de ese lugar. Y no abre los ojos. Ahora, la verdad es que estamos juzgando de más. Se vale porque estoy tratando de estudiar. O sea, estoy juzgando de más. Como esto pasa en tanto tiempo, en 10 años, no necesariamente te das cuenta, no agarras las señales tan rápido. Pero entonces, poco a poco, iban perdiendo más y más y más, y de una forma rarísima, de repente se murió un camello. Bueno, se murió un camello, la muerte a veces pues, no pide permiso, se llevó un camello, al segundo, al tercero, al cuarto, a 100 camellos. Estamos hablando de un hombre que mantenía una nación. ¿Qué tenía? ¿Qué riqueza tenía? ¿Cuántas vacas tenía? Pues mantenía la nación completa, a todo Eretz Israel lo mantenía él. ¿Cuántos animales? Se murió 1, 2, 3, durante 10 años se quedan pobres, sin un centavo, y al final se mueren ellos dos, los dos muchachos también. Shema Israel. Shema Israel, qué historia tan triste, pero estamos estudiando Torah, a ver de qué se trata. Pero la pregunta es, ya vete, agarra tus maletes y vete. Te estás dando que no funcionó, te cambiaste de país y no te funcionó el cambio, fue un mal cambio, ya perdió a su esposo, ya perdió el ganado, ya vete, Ribono Shel Olam, vete. No se va hasta allá cuando se queda sola. Entonces dice Rashi, Gam Shenehem, estoy en el cuarto renglón de Rashi, de la columna de la izquierda. Gam Shenehem, Mau Gam, ¿por qué dijo la palabra Gam? Que fallecieron también ellos. Betejilá Laku Bemamonam. Primero fueron golpeados en su dinero. Antes que murieron. Vemetu Gam Lehem, y se murieron todos sus camellos. Umiknehem, y luego se les murió todo el ganado. De Ajarka, y después Metu Gamhem, después se murieron ellos también. Entonces les digo, como no fue en un día, si eso en un día sales corriendo, como fue durante 10 años, pensaban, bueno, pues qué mala suerte, y así se fue pasando. Y entonces, cuando Dios manda señales, la primera parte de todo Megilat Ruth es una historia de un reflejo de dos personajes y de cómo se dan estas cosas, errores humanos que no los estamos juzgando, estamos aprendiendo Torah, ¿sí? ¿Qué es que sí estamos aprendiendo Torah? ¿Cómo no te diste cuenta? Pero sí, tú le dices a ellos cómo no te diste cuenta, cómo nosotros cuando cometemos errores, tú te diste cuenta, tú te das cuenta de tus propios errores. Sí, ver el error en el otro es mucho más sencillo que ver tus propios errores, y estamos estudiando para ver cómo es. Pero entonces me llevo ahorita algo de Megilat Ruth como un aprendizaje grandísimo para toda la vida. No hay un ratito. Y me da pena mencionarlo, pero también hay gente que se mete en negocios un poquito turbios. Un rato. O ahorita hay un dolor muy grande en toda la comunidad con lo que son apuestas. Apuestas de deportes, apuestas de juego, de bingos, de cosas que la gente dice un ratito, es un pasatiempo. Aprendemos, nos llevemos una lección de vida. El que se mete al lodo sale embarrado. Sales embarrado. El que se mete al lodo, tú te metes al lodo, sales embarrado. Oye, pero fue un ratito. Yo no sé si es un ratito y yo no sé qué vaya a pasar. El hombre más grande de la historia se llama Elimelech.
Estamos hablando de un hombre de la tribu de Yehudá, de quien pudo haber salido el rey David. El rey David, de su descendencia, pudo haber salido, también el rey David, pudo haber salido el Mashiach. De este hombre, de esta trascendencia, de esta tribu de Yehudá, pudo haber salido el rey David por cometer un error en su vida. Se escapó de Eretz Israel. Un ratito, no hay ratitos. Se fue un ratito y ya la resbaladilla, en el momento que te subes en esta resbaladilla, tú piensas poder subir de regreso y regresar. En el momento que se enamoran sus hijos de estas muchachas, ya no puede regresar él, ni su esposa, ni nadie. Ya los errores se cambian en la vida. ¿Cuánto una persona tiene que tener cuidado con las decisiones? Y más cuando estás preocupado. Cuando estás preocupado y agobiado, la gente suele tomar malas decisiones. Cuando tienes problemas, ahí es cuando se toman las peores decisiones del mundo. Ahí es cuando es preferible pedirle a alguien un consejo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando correcto por tanta situación. ¿Por qué? Porque a cualquier mente, no de un gadol, a cualquier chiquito que le hubieras preguntado ¿cómo resuelvo el problema de los pobres que me están molestando?, te hubiera dado una solución. No me digas, cualquiera te hubiera dado una solución. Que tú, el más grande, este hombre tan grande, no haya llegado a la solución, se me hace muy raro. ¿Cómo no llegaste a una mejor solución? Esta fue la única, la solución que puso en riesgo a tu esposa, a tu mujer y a tus hijos. Esta fue la decisión que tomaste. Es que estabas agobiado. Ahí estuvo tu error. ¿Por qué tomaste tú la decisión? No tomes la decisión en ese momento. Ve a preguntar. Era una decisión muy fácil. Súper decisión, cualquier cosita, de cualquier forma decidimos. Él mismo, o pon horarios, o pon encargados, o agarra todo tu dinero, la mitad de tu dinero, y ponla de tzedaká y que se encarguen ellos y se acabó. Y vemos gente grandísima que acabó en la peor historia del mundo. La historia más triste del mundo, Elimelech, de la tribu de Yehudá. Horrible esto, qué fea historia. ¿Sí? Qué fea Megilá, a mí ya me sentí feo de estudiar algo tan feo, que la verdad es que es hermosa. Los primeros pesukim es esto, ahorita empieza a cambiar todo y es preciosísima, pero qué fuerte cuando tengamos que tomar decisiones, que Dios nos dé la virtud de tomar decisiones acertadas. Hay veces que cuando estás sufriendo, cuando estás llorando, no es momento para tomar decisiones. Espérate a buenos momentos. Las buenas decisiones se toman cuando estás contento, cuando estás feliz, cuando estás arriba. La decisión no se toma abajo. No, ¿qué hago? ¿Vendo mi casa? ¿No me vendo mi casa? Cuando tienes problemas no se toman decisiones. Si vas a tomar una decisión, te acercas con alguien grande, te acercas con otra persona que te ayude a tomar esa decisión, y no tomes la decisión dentro de tristeza, dentro de amargura, no tomes la decisión en ese momento, porque suelen ser decisiones poco acertadas. Que Hashem nos dé el mérito de cuidar a nuestra familia. Lo más sagrado que tenemos son nuestros hijos. No hay algo más grande en nuestra vida que nuestros hijos y nuestra familia y nuestra esposa. Hay veces que por tonterías, por viajes tontos, por cositas ponemos en riesgo. ¿Sabes? Oye, ¿no lo pensaste? No lo pensé. Oye, pero estaba muy obvio, estaba muy sencillo, que no podías viajar a ese lugar, o no podías vender ese producto, o no deberías de meterte en eso, o no deberías de hacer eso. Estaba muy sencillo, estaba muy obvio. La verdad no me di cuenta que sí sepamos y que nos llevemos un musar grande. Lo más importante en tu vida son tus padres, son tu familia. Vale mucho más que todo el dinero del mundo. No lo vale el dinero es dinero al fin y al cabo. El dinero es dinero, tus hijos no son dinero.
tus hijos, tu familia, y como padres tenemos una obligación. Tú trajiste a estos niños, tienes una obligación y hay que, aunque hay veces que los niños te dicen, ya papá, ya déjame en paz, ya déjame vivir tu vida, tú ya viviste la tuya, tú ya déjame vivir, tenemos que estar ahí, tenemos que estar encima y encima y encima y encima. Y no importa si ya se casaron y no importa, tenemos que estar encima porque tenemos que cuidar, te dieron la tarea, si te dieron hijos, te dieron la tarea de ver por todos y esto, no correr riesgos tontos y nosotros no correr riesgos sobre nosotros que luego nuestros hijos nos podrían llegar a ver como ejemplo y dijeron, si el grande